Voy con Milei. Gracias, Javier, querido. Gracias por venir. Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad. Gracias por invitarme. De La Libertad Avanza. No, gracias a vos por venir. Gracias a vos por venir. Andás en el juego con mucha gente, por lo que vi. Pero antes que nada, porque te voy a preguntar de proyectos y demás. ¿Qué es lo que...? Pero es que es un punto correcto el que vos has levantado. Dale, ¿cuál? Están discutiendo cosas que son absolutamente accesorias en un país que trae una decadencia estructural de más de 100 años. Yo lamento tener que ser insistente con esto, pero creo que vale la pena que tomemos conciencia de esto, que nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Que hoy al tipo de cambio paralelo somos 140, que hoy tenemos más de 40% de pobres, que en el país que se produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal sobre el campo del 70%, el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. En Argentina hay 5 millones de seres humanos que no les alcanza para comer. Una situación de aún ya los que trabajan, el 30% son pobres, aún trabajando. Con una inflación absolutamente fuera de control. Pensá que a nivel mundial los estándares contables señalan como país hiperinflacionario aquellos países donde la inflación de 2 años es 100%. Argentina hoy tiene la inflación viajando cerca del 150%. La inflación en alimentos viaja al 200%. No solo eso, sino que además hay inflación reprimida por el equivalente a 50 a 100 puntos porcentuales, o sea, con lo cual tendrías un plus. Además tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975. Pensá que fue una situación donde, frente al estrés en el nivel de reservas, cuando Celestino Rodrigo no le quedó otra que devaluar, eso implicó que la tasa de inflación se multiplicó por 6. Pensá que con la inflación que traemos hoy estaríamos hablando de niveles de inflación cercano al 1000%. Además, el desequilibrio que tiene el Banco Central entre los pasivos remunerados, LELIQs, contra la base monetaria, es decir, el dinero que emite para que nosotros estemos haciendo transacciones, está en 3 veces. O sea, un nivel que es más alto que el que teníamos a inicios del año 89, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Y además, de base, tenemos indicadores que son peores que los que teníamos en la previa del 2001. Educativos, por ejemplo. No solo eso, digamos, en términos de pobres, Sí, en términos de indigentes, en términos de salarios, lo mires por donde lo mires, estamos mucho peor. Consecuentemente, yo por eso tengo una obsesión, o sea, mi principal obsesión, digamos, con el tema de la inflación y el tema de la hiperinflación, cuya contracara es la dolarización, es que cualquier experimento que no implique una solución de fondo al problema de los stocks, o sea, el problema del Banco Central con el tema de las LELIQs, va a implicar, si vos vas a la solución bimonetaria, el switch de portafolio, es decir, la gente pasándose de los pesos a los dólares, te genera una hiper por la caída de la demanda de dinero. La otra alternativa es que sigas con el cepo. Perdón, es el plan de Bullrich, ¿no? Bullrich habla del bimonetarismo. Exactamente. O sea, vos abrir el cepo y no resolver el problema de los stocks, es decir, el problema de las LELIQs, la contracara es que generas una hiperinflación. Lo peor de todo es que los ideólogos de eso, puertas adentro, admiten que hay una hiperinflación, pero públicamente no lo dicen y después me agreden. El único que está tratando de darle una solución al problema de los stocks verdaderos soy yo, que digo, hay que dolarizar, es decir, hay que liquidar el Banco Central. Y como vos estarías retirando todo el dinero, ya sea el que genera interés, LELIQs, y el que no genera interés, la base, evitarías de facto, digamos, o sea, la hiper. Pero no solo eso, aquellos que tampoco te dan una solución de cómo se sale del cepo, es decir, siguen pensando en que hay cepo. Y el cepo, lo más complicado del cepo, esto es un poco técnico, pero creo que vale la pena. Dejame un paréntesis, todos los candidatos que entrevisté me dijeron que ninguno levantaba el cepo el primer día. Bueno, algunos se están haciendo ajustes, porque antes habían dicho que lo levantan el primer día. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿No? Pues entonces, digo, o sea, están cambiando todo el tiempo el discurso. Entonces, no solo eso, sino que además, y no es que el candidato siempre dijo lo mismo y se lo malinterpretaron. No, digo, como el caso mío, decía, siempre hablé del proceso de dolarización que podía durar en 2 años, está en libros que tienen más de 7 años mío explicándolo, y sin embargo me decían que yo decía que lo hacía en un día, entonces me criticaban porque lo decía que en un día, cosa que nunca había dicho. Pero al margen de eso,
La otra es que te quedes con el cepo. El cepo implica un exceso de demanda de divisa. ¿Qué quiere decir? Al tipo de cambio oficial todo el mundo quiere comprar. Claro, y no hay. Y no hay. Bien. Ese exceso de demanda implica que lo voy a explicar despacio porque es un tema muy complicado y que es muy importante para que la gente entienda. Implica que vos en el resto de la economía tenés exceso de oferta. En el mercado de bonos, ¿qué significa? Que entonces cuando tenés un exceso de oferta el precio cae. Cuando el precio de los bonos cae, implica que la tasa de interés es más alta. Es decir, que el riesgo país es más